Hay algo profundamente intrigante y al mismo tiempo profundamente inspirador cuando nos encontramos con una persona de 80 años que camina con ligereza, sonríe con un brillo en los ojos y transmite una energía que deja sin aliento incluso a los más jóvenes. En una fila del supermercado, en una plaza o en un gimnasio, no llaman la atención por parecer frágiles o dependientes, sino precisamente por lo contrario. Mientras algunos de su misma edad luchan por levantarse de la cama sin dolor, estos jóvenes de cabellos blancos hacen caminatas, cuidan el jardín, bailan, hacen planes y llevan una juventud que parece haberse congelado en el tiempo. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible? ¿Cómo es que dos personas con la misma edad cronológica pueden parecer de generaciones completamente distintas? Esa diferencia no es solo visual. No se trata solo de arrugas, canas o una postura erguida. La diferencia está en la disposición, en la claridad mental, en la forma de hablar, en la rapidez del pensamiento e incluso en la manera en que ven la vida. Uno de los grandes misterios de la longevidad saludable está en ese abismo silencioso entre lo que dice el calendario y lo que demuestra el cuerpo. Para la medicina moderna, este fenómeno tiene un nombre: edad biológica. Mientras que la edad cronológica se cuenta en años, la edad biológica se determina por marcadores reales de salud, como el funcionamiento del corazón, el nivel de inflamación en el cuerpo, la fuerza muscular, la salud ósea, la calidad del sueño, la actividad cerebral e incluso el estado de ánimo. Y es en este punto donde empezamos a entender por qué algunos ancianos parecen haber detenido el tiempo, o mejor dicho, haberlo domado. Numerosos estudios científicos en todo el mundo han revelado patrones comunes entre los llamados superancianos, personas de 70, 80 o incluso 90 años que mantienen un rendimiento físico y mental similar al de individuos de 40 o 50 años. En investigaciones realizadas con grupos longevos en Japón, Italia, Estados Unidos y algunas regiones de Brasil, los científicos notaron algo en común. Estos ancianos tenían hábitos y comportamientos simples pero consistentes que protegían sus células, fortalecían su sistema inmunológico y nutrían sus emociones. El secreto no estaba en fórmulas milagrosas, sino en la forma en que vivían su vida cotidiana. Pequeños gestos, grandes resultados. Y quizás lo más fascinante de todo sea darse cuenta de que estos ancianos no viven con miedo a envejecer. Al contrario, lo abrazan como una etapa poderosa, llena de significado, aprendizajes y libertad. Creen que aún hay tiempo, siempre lo hay, para comenzar algo nuevo, cambiar un hábito, volver a amar o incluso reinventarse por completo. Y es precisamente esa actitud la que parece marcar el ritmo de su juventud interior. El cuerpo sigue a la mente. Cuando la mente se siente vieja, el cuerpo enferma. Pero cuando la mente se mantiene viva, curiosa y llena de propósito, el cuerpo encuentra formas de acompañarla. Vale la pena decirlo, esta realidad no está reservada solo a unos pocos privilegiados. Contrario a lo que muchos creen, esta juventud extendida no depende exclusivamente de la genética o de tratamientos costosos. Lo que estas personas hacen de diferente está en gran parte al alcance de cualquiera. Cuidar lo que comen, moverse todos los días, dormir bien, mantener vínculos afectivos, alimentar el cerebro con novedades, practicar la gratitud, reír con frecuencia y sobre todo no aceptar que la edad determine quién eres. En otras palabras, viven como si tuvieran 50, aunque su documento diga 80 papia. En el fondo, quizás la verdadera revolución silenciosa del envejecimiento no esté en las máquinas modernas, en los exámenes de última generación o en las cápsulas coloridas de la farmacia. Tal vez esté en lo cotidiano, en los detalles, en decisiones simples que tomadas cada día lo cambian todo. Y cuando miramos a estos ancianos y preguntamos ¿cuál es el secreto?, quizás la respuesta más honesta sea: simplemente se negaron a dejar de vivir. Cuando vemos a una persona de 80 años con mejor salud que alguien de 50, nuestro primer impulso es atribuirlo a la suerte, a la buena genética o a una herencia familiar favorable. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que esa explicación no solo es simplista,
también es incompleta. La genética, aunque importante, representa solo el 20% del proceso de envejecimiento. El otro 80% depende del estilo de vida, de las decisiones diarias y de las experiencias acumuladas. Por eso, investigadores de todo el mundo han centrado su atención en un grupo muy especial de personas, los superenvejecientes, adultos mayores que desafían los patrones biológicos y mantienen un alto nivel de función física y mental hasta sus últimos años de vida. Estudios realizados por universidades de prestigio como Harvard, Stanford, Northwestern y centros de investigación europeos han investigado a fondo qué tienen de especial estos individuos, y los hallazgos son sorprendentes. En el cerebro de un superanciano, por ejemplo, es común encontrar regiones asociadas a la memoria, el lenguaje y la toma de decisiones mucho más conservadas que en personas varias décadas más jóvenes. La parte del cerebro llamada corteza cingulada anterior, responsable de integrar las emociones con el pensamiento racional, permanece gruesa y activa. Esto significa que estos adultos mayores tienen una mayor capacidad para regular el estrés, tomar buenas decisiones y mantenerse emocionalmente estables, incluso en situaciones difíciles. Otro hallazgo importante está en el sistema cardiovascular. Los superenvejecientes tienen bajos niveles de inflamación sistémica, una de las principales causas del envejecimiento prematuro y de las enfermedades crónicas. Sus vasos sanguíneos se mantienen más flexibles, su presión arterial tiende a estar mejor controlada y su ritmo cardíaco se mantiene estable incluso en momentos de esfuerzo físico o emocional. Estos marcadores fisiológicos indican que el cuerpo no solo está sobreviviendo al paso del tiempo, está respondiendo de manera activa, fuerte y adaptable. Pero, ¿qué hacen exactamente estas personas para mantener ese nivel? Según los estudios, la respuesta está en hábitos simples, pero sumamente constantes. Realizan actividad física con regularidad, aunque sea caminar o trabajar en el jardín. Mantienen una alimentación basada en alimentos naturales, ricos en fibra, con poca carne procesada y casi nada de azúcar refinada. Duermen bien y respetan horarios estables. Participan en grupos sociales, mantienen amistades y lazos afectivos. Están siempre aprendiendo algo nuevo, ya sea un idioma, un instrumento musical o un nuevo pasatiempo. Y quizás lo más importante de todo, cultivan una actitud mental optimista y llena de propósito. En el campo de la biología, estos hábitos influyen directamente en la producción de telomerasa, una enzima que ayuda a preservar los telómeros, los extremos de los cromosomas que se acortan a medida que envejecemos. Cuanto más cortos los telómeros, mayor el riesgo de enfermedades y menor la esperanza de vida. Pero cuando hay buena alimentación, descanso adecuado, relaciones sociales saludables y control del estrés, los telómeros se mantienen protegidos, y eso significa literalmente más años de vida con salud. En otras palabras, el envejecimiento saludable no es un milagro, es una respuesta del cuerpo a un estilo de vida que lo respeta. Los superenvejecientes también comparten algo que no aparece en los análisis de sangre ni en las resonancias magnéticas: una mirada viva. No se han rendido ante la vida. Todo lo contrario, son activos, curiosos y tienen hambre de futuro. Muchos se levantan temprano con ganas de vivir, hacen planes para los próximos meses y no se limitan a contar los días, viven, cada uno de ellos con intensidad. Y eso, por sí solo, ya es un factor de salud. La neurociencia demuestra que el cerebro responde al entusiasmo como si fuera un combustible regenerativo, activando áreas relacionadas con la dopamina, la serotonina y la oxitocina, sustancias que protegen el corazón, el sistema inmunológico y el cerebro. La ciencia de la longevidad saludable, por lo tanto, no está escondida en laboratorios secretos ni reservada para unos pocos afortunados. Está frente a nosotros, en las actitudes de quienes eligen, cada día, vivir bien. Son personas que no aceptan que envejecer sea sinónimo de decadencia. Reescriben el significado de la vejez con valentía, disciplina y alegría. Y lo más increíble, cualquiera puede comenzar esa transformación, sin importar la edad. La pregunta es,
Si ya sabemos qué hacen diferente, ¿por qué no empezar hoy? Si existe una frontera clara entre el envejecimiento saludable y el envejecimiento prematuro, esa frontera se llama movimiento. Entre los adultos mayores que parecen tener 50 cuando tienen 80, hay un rasgo común que salta a la vista. Están siempre en movimiento. Y no estamos hablando de atletas olímpicos o corredores de maratón. Estamos hablando de personas comunes que adoptaron el hábito de caminar todos los días, hacer estiramientos simples, cuidar el jardín, bailar con los nietos o practicar ejercicios ligeros en casa. La ciencia es categórica. La inactividad es una de las principales causas del deterioro funcional en la vejez, y el sedentarismo puede acelerar el envejecimiento más que cualquier factor genético. La Organización Mundial de la Salud recomienda para personas mayores de 60 años al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana, lo que equivale a unos 20 a 30 minutos por día. Puede parecer poco, pero los efectos son enormes. Un estudio realizado con más de 100 adultos mayores en todo el mundo demostró que quienes caminaban a diario redujeron hasta en un 40% el riesgo de enfermedades cardiovasculares, tenían menos incidencia de depresión, mayor masa muscular, mejor equilibrio y, sobre todo, más autonomía en sus actividades cotidianas. El mensaje es claro: quien se mueve, vive mejor y por más tiempo. El cuerpo humano está hecho para moverse. Los huesos se fortalecen con el impacto controlado de caminar. Los músculos se mantienen activos con el uso diario. El corazón se adapta, volviéndose más eficiente y resistente. Y el cerebro, contrario a lo que muchos creen, también se beneficia profundamente del movimiento. La práctica regular de ejercicio aumenta la producción de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que estimula la creación de nuevas neuronas y fortalece las conexiones entre las células cerebrales. Es decir, quien se mueve protege su cerebro contra la pérdida de memoria, la demencia y el Alzheimer. No es exagerado decir que el ejercicio físico es una especie de vacuna contra el envejecimiento. Otro aspecto esencial es el impacto del movimiento en el estado de ánimo. La actividad física constante, aunque sea leve, regula los niveles de serotonina, dopamina y endorfinas, neurotransmisores responsables del placer, el bienestar y la motivación. Muchos adultos mayores que sufrían de tristeza crónica o falta de propósito reportan mejoras significativas después de incluir caminatas y estiramientos diarios en su rutina. Además, el movimiento ayuda a reducir dolores crónicos, mejora la postura, estimula el sueño e incluso fortalece el sistema inmunológico. En otras palabras, quien se mueve, reactiva su vida. Y al contrario de lo que muchos piensan, nunca es tarde para comenzar. Estudios con personas mayores de 80 años demuestran que incluso iniciando una rutina de ejercicios a esa edad, los beneficios son visibles en pocas semanas. Más energía, mejor equilibrio, menos caídas y mayor autonomía. El cuerpo responde, y responde rápido. El secreto está en la constancia, no en la intensidad. La mejor actividad física es aquella que puedes hacer todos los días, con placer y seguridad. Puede ser bailar en la sala, pasear al perro, hacer ejercicios sentados, practicar hidroginástica o simplemente subir y bajar escaleras con atención. Lo importante es no quedarse quieto. Muchos de los llamados superancianos no van al gimnasio ni siguen programas de entrenamiento complejos, pero han creado una vida activa donde el movimiento es natural, frecuente e integrado al día a día. No delegan todo. Llevan sus propias bolsas, cuidan el huerto, limpian la casa con música, juegan con sus nietos, bailan en las fiestas de la tercera edad, caminan para pensar y, sobre todo, disfrutan sentirse vivos dentro de su propio cuerpo. Ese vínculo con el movimiento es lo que los mantiene fuertes, ágiles y presentes. Por lo tanto, si existe un remedio natural, gratuito y al alcance de todos, ese remedio se llama movimiento. No solo alarga los años de vida, sino que sobre todo da vida a los años.
Y la pregunta más importante no es cuánto tiempo quieres vivir, sino cómo quieres vivir tus próximos años. El movimiento es el puente entre el deseo y la realidad, entre el cuerpo que tienes hoy y el cuerpo que puedes construir. Y todo comienza con un solo paso, que puedes dar ahora mismo. Si existe un secreto silencioso pero poderoso que conecta la longevidad saludable con una vitalidad que desafía al tiempo, ese secreto está en el plato. La alimentación de los adultos mayores que parecen tener 50, cuando tienen 80, no se basa en fórmulas mágicas, ni en dietas restrictivas de moda. Al contrario, siguen un patrón alimentario equilibrado, intuitivo y basado en alimentos reales. Estos mayores no comen para contar calorías, comen para nutrir la vida. Y precisamente esa diferencia de mentalidad convierte cada comida en un acto de autocuidado, en lugar de una amenaza para la salud. Mientras muchos ven la comida como enemiga, ellos la ven como una aliada. Y la ciencia aplaude esa elección. Investigaciones realizadas con adultos mayores de las llamadas zonas azules, regiones del mundo con una altísima concentración de centenarios saludables, revelan patrones claros: alto consumo de vegetales frescos, legumbres, granos integrales, frutos secos, semillas, aceite de oliva y frutas. La carne roja aparece rara vez, los embutidos son prácticamente inexistentes y el azúcar refinado no forma parte del día a día. En estas poblaciones, la comida proviene de la tierra, del mar, del campo y no del paquete. Todo se prepara con calma, con cariño y con tradición. Comer bien no es un lujo, es un hábito cultural, parte de la rutina, un acto de respeto hacia el propio cuerpo. Más allá de la calidad de los alimentos, otro de los secretos de estos superancianos está en la cantidad y el ritmo de las comidas. Estudios con centenarios en Okinawa, Japón, mostraron una práctica valiosa: el principio del hara hachi bu, que significa comer hasta estar al 80% satisfecho. No comen hasta quedar llenos, se detienen cuando todavía se sienten ligeros. Esta práctica reduce la sobrecarga del sistema digestivo, evita picos de glucosa y protege contra enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión, principales causas de muerte evitable después de los 60 años. Es decir, comer menos, pero con más calidad. Es uno de los pilares invisibles de la juventud prolongada. El impacto de la alimentación va mucho más allá del peso corporal. Lo que comemos modula directamente la inflamación del cuerpo, la salud intestinal, la función cerebral e incluso el estado de ánimo. Las dietas ricas en alimentos ultraprocesados, azúcares, frituras y conservantes industriales generan un estado inflamatorio crónico y silencioso que acelera el envejecimiento celular, aumenta el riesgo de cáncer, perjudica la memoria y roba energía. Por el contrario, una alimentación natural, rica en fibras, antioxidantes, vitaminas y minerales, nutre las células con lo que necesitan para regenerarse, protegerse y funcionar plenamente. La salud intestinal, en particular, merece una mención especial. Hoy el intestino se considera el segundo cerebro y alberga billones de microorganismos que influyen en la inmunidad, el metabolismo e incluso en la producción de serotonina, el neurotransmisor del bienestar. Los superancianos suelen tener microbiotas diversas y saludables, fruto de una dieta rica en fibras naturales y pobre en ultraprocesados. Comer bien, por lo tanto, también significa cuidar las emociones, la inmunidad y el equilibrio hormonal. Todo está conectado, y no es necesario seguir una dieta rígida para disfrutar de estos beneficios. Los adultos mayores que parecen más jóvenes siguen una lógica sencilla: cuanto más natural, mejor. Comen arroz integral, frijoles, verduras de temporada, frutas locales, raíces, infusiones, sopas caseras, pescados, huevos de campo y nueces. Reducen los ultraprocesados, las bebidas azucaradas y el exceso de sal. Muchos utilizan hierbas medicinales, especias naturales, cúrcuma, jengibre, ajo y limón, ingredientes con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes comprobadas. ¿Y lo más hermoso? Comen con placer. La alimentación no es castigo, es una celebración de la vida.
Por eso muchos de ellos no solo envejecen con salud, sino que rejuvenecen desde adentro hacia afuera. La piel se vuelve más radiante, la mirada más despierta, la energía mayor, el sueño más profundo. Todo empieza en la mesa. Todo comienza con una elección. Y al contrario de lo que la industria quiere hacernos creer, esa elección no tiene por qué ser costosa ni complicada. Solo basta con mirar lo que hacían nuestros abuelos: cocinar en casa, elegir ingredientes frescos, comer en compañía, respetar los horarios y, sobre todo, escuchar al propio cuerpo. La alimentación, entonces, es una palanca silenciosa de juventud. Está en nuestras manos decidir qué ponemos en el plato y con ello qué queremos cosechar en los próximos años de vida. Porque, como decían los antiguos, somos lo que comemos, pero también somos lo que decidimos dejar de comer. Entre tantas estrategias para vivir más y mejor, hay una que suele ser ignorada, quizás por ser silenciosa, invisible y gratuita. Pero los adultos mayores que parecen tener 50 a los 80 años saben, aunque no siempre lo expresen con palabras, que existe un pilar fundamental que sostiene su vitalidad: el sueño profundo, regular y reparador. Dormir bien no es un lujo, es pura fisiología. Es durante el sueño que el cuerpo se regenera, el cerebro se reorganiza, las hormonas se equilibran y el sistema inmunológico se fortalece. Sin él, incluso la mejor alimentación, el mejor ejercicio o los mejores medicamentos tienen un efecto limitado. Porque es de noche, en el silencio de la almohada, donde ocurre la verdadera curación. La medicina del sueño ha avanzado en los últimos años y nos ofrece datos preocupantes. La mala calidad del sueño está directamente relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión, obesidad, demencia y envejecimiento prematuro. Dormir poco o mal altera la producción de melatonina, desregula el cortisol, aumenta la inflamación sistémica y compromete la memoria y la atención. En los adultos mayores, estos efectos son aún más intensos. Y el problema es común. Se estima que hasta el 50% de las personas mayores padecen algún trastorno del sueño, ya sea insomnio, apnea, sueño fragmentado o dificultad para alcanzar un sueño profundo. Pero la buena noticia es que esto se puede tratar y transformar. Los llamados superancianos, aquellos que irradian energía a los 80 años, suelen cuidar su rutina nocturna como un ritual sagrado. No usan pantallas hasta tarde, no comen pesado antes de dormir, crean rituales de relajación, leen un libro, toman una infusión, hacen una oración o simplemente contemplan el silencio. Se acuestan y se levantan a la misma hora, incluso los fines de semana. El ambiente de su dormitorio es oscuro, silencioso y fresco. Evitan la cafeína después del mediodía, prefieren los baños calientes por la noche y, lo más importante, respetan el sueño como un ciclo vital y no como una pausa prescindible. La ciencia confirma estos beneficios. Durante el sueño profundo, especialmente en las fases más profundas del ciclo REM, el cuerpo libera hormona del crecimiento, esencial para la regeneración celular, la fuerza muscular y el mantenimiento óseo. El cerebro, por su parte, activa un sistema llamado glicolinfático, encargado de limpiar las toxinas acumuladas durante el día, incluida la adiproteína beta-amiloide, vinculada al Alzheimer. Es decir, el sueño es literalmente el limpiador del cerebro y el cirujano del cuerpo. Repara, limpia, equilibra y fortalece. Y esto es aún más valioso en la tercera edad. Además, dormir bien mejora el estado de ánimo, incrementa la paciencia, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a regular el apetito. Las personas privadas de sueño tienden a comer más y peor, a ser más impulsivas y menos atentas. Todo esto crea un terreno fértil para el envejecimiento prematuro. Por el contrario, los adultos mayores que duermen bien reportan mayor claridad mental, menos dolores corporales, más energía durante el día y una estabilidad emocional que se refleja en cada gesto. El sueño no es solo descanso, es medicina preventiva en su forma más pura. Para quienes tienen dificultades para dormir, existen caminos accesibles y eficaces. La llamada
higiene del sueño. Es un conjunto de prácticas simples que ayudan al cuerpo a entender que ha llegado la hora de descansar. Apagar las pantallas una hora antes, evitar discusiones o contenidos agitados al final del día, bajar la intensidad de la luz tras la puesta del sol, tomar infusiones calmantes como manzanilla, pasiflora o hinojo, meditar 5 minutos antes de acostarse, respirar profundamente, estirarse suavemente, leer algo ligero y, sobre todo, respetar el ritmo del cuerpo, sin prisa, sin culpa, sin resistencia. Los superancianos que envejecen con vigor no ignoran el sueño, lo protegen como un tesoro, porque saben que es ahí, en la oscuridad del dormitorio, donde el cuerpo se reconstruye para vivir un nuevo día con plenitud. El mundo puede esperar, las notificaciones también. La vida pide una pausa, pide silencio, y en esa pausa nocturna, el cuerpo agradece, el corazón se desacelera, la mente se reorganiza, y el tiempo parece ir más despacio. Tal vez ese sea el verdadero secreto de la juventud eterna. Aprender a dormir bien y dejar que el cuerpo haga su magia. Si hay un órgano que determina con precisión si alguien está envejeciendo por dentro, ese órgano es el cerebro. A diferencia de lo que muchos creen, el envejecimiento mental no es inevitable ni está directamente ligado a la edad. Hay personas de 85 años que aprenden nuevos idiomas, tocan instrumentos, leen con avidez, escriben memorias, hacen cursos en línea, juegan ajedrez, arman rompecabezas y todavía sorprenden a los más jóvenes con la agilidad de sus pensamientos. Lo que estos adultos mayores han descubierto de forma intuitiva o por experiencia es que el cerebro no se jubila, necesita ser desafiado, nutrido y estimulado, igual que cualquier otro músculo del cuerpo, y cuando eso ocurre, el resultado es mágico. El envejecimiento se desacelera. Las investigaciones en neurociencia han revelado un concepto fascinante: neuroplasticidad. Este término se refiere a la asombrosa capacidad del cerebro para adaptarse, crear nuevas conexiones, formar nuevos circuitos e incluso regenerar áreas dañadas, independientemente de la edad. Sí, incluso después de los 60, 70 o 80 años, es posible aprender, memorizar, mejorar la atención y ampliar el razonamiento. Pero para que eso ocurra, el cerebro necesita mantenerse en movimiento constante. Y eso es precisamente lo que hacen los superancianos. No se acomodan, no repiten frases vacías ni rutinas sin sentido. Tienen sed de novedad. La curiosidad es el combustible de la juventud mental. El cerebro funciona como un jardín. Si no sembramos cosas nuevas, las malas hierbas del olvido y la confusión mental se apoderan del terreno. Los superancianos lo saben. Desafían su mente todos los días. Aprenden a usar el celular, exploran aplicaciones, escriben cartas o mensajes largos, leen libros completos, incluso con la vista cansada. Algunos regresan a estudiar, ya sea en cursos presenciales o en línea. Otros se dedican a pasatiempos mentales como el bordado, la artesanía, la pintura, el sudoku, los crucigramas, la escritura creativa o incluso aprender nuevas recetas. Lo importante no es la complejidad, sino el compromiso emocional e intelectual con la actividad. Los estudios muestran que las actividades cognitivas regulares reducen hasta en un 50% el riesgo de demencia y Alzheimer. Esto ocurre porque al desafiar el cerebro, estimulamos la producción de nuevas sinapsis, las conexiones entre neuronas, y activamos regiones cerebrales que, de otro modo, entrarían en declive. La lectura, por ejemplo, activa áreas relacionadas con la memoria, la empatía, el lenguaje y la imaginación. El aprendizaje de nuevas habilidades estimula el lóbulo frontal, responsable de la planificación, el juicio y la toma de decisiones. Y eso se refleja directamente en la vida cotidiana. Más autonomía, más seguridad, más claridad para enfrentar desafíos. Otro factor poderoso es el ambiente mental en el que vive el adulto mayor. La mente necesita estímulos positivos, una conversación enriquecedora, una visita al museo, un documental inspirador, una historia de superación,
el intercambio con otras generaciones. La mente se alimenta de lo que vemos, oímos, leemos y sentimos. Los superancianos crean ambientes ricos en estímulos y pobres en negatividad. Seleccionan cuidadosamente lo que consumen con los ojos y los oídos, y más allá de eso, comparten, cuentan historias, dan consejos, participan activamente en la vida familiar y comunitaria. Y eso los mantiene mentalmente jóvenes, porque un cerebro que enseña también aprende. Incluso aquellos que creen que ya están demasiado viejos para aprender, descubren con el tiempo que la mente florece cuando se riega con amabilidad, paciencia y desafío. Nunca es tarde para empezar un diario. Nunca es demasiado pronto para contar historias a los nietos. Nunca es exagerado empezar a anotar sueños, revivir recuerdos antiguos o aprender una nueva tecnología. A la mente le encanta ser sorprendida, y cuanto más la sorprendemos, más responde con vigor. La juventud mental no es un don, es una decisión diaria de seguir aprendiendo. Y al final, un cerebro activo no solo protege contra enfermedades, sino que también aumenta el placer de vivir. La vida adquiere nuevos significados, el tiempo pasa con propósito, la autoestima crece, y ese brillo en los ojos que muchos llaman juventud eterna, no es más que la luz de una mente que se niega a apagarse, porque mientras el cuerpo envejece, una mente curiosa sigue siendo joven. Hay adultos mayores que llevan la edad como una carga, otros como una medalla, pero hay quienes, cada vez más, la llevan como una celebración. Son los que no solo envejecen, viven, los que no solo sobreviven a los años, sino que los transforman en capítulos llenos de color, intensidad y sentido. Y cuando nos preguntamos por qué estas personas se ven tan vivas, incluso después de los 70, 80 o 90 años, la respuesta suele ir más allá del cuerpo. Está en las emociones, en los sentimientos que eligen cultivar, en las emociones que deciden abrazar, en la manera en que enfrentan la vida con ligereza, a pesar del peso del tiempo. La ciencia ha demostrado algo fascinante. El estado emocional influye directamente en el proceso de envejecimiento. Emociones positivas como la gratitud, la alegría, el amor, el entusiasmo y la compasión no son solo sentimientos agradables, también son potentes agentes biológicos. Reducen la inflamación, fortalecen el sistema inmunológico, regulan las hormonas y aumentan la longevidad. Estudios longitudinales con adultos mayores felices muestran que viven más, se enferman menos y se recuperan más rápido. Y no se trata de vivir en euforia constante, sino de recibir la vida con aceptación, optimismo y propósito. Los superancianos, aquellos que sorprenden por su vitalidad emocional, tienen algo en común. Tienen un motivo para levantarse cada día. A veces ese motivo es simple: cuidar una planta, preparar el almuerzo para los nietos, terminar un bordado, rezar por alguien, escribir en un diario. Pero ese motivo es suficiente para dar sentido a su existencia. No viven atrapados en el pasado, aunque saben honrarlo. Tampoco viven prisioneros del miedo al futuro. Habitan el presente con presencia y entrega. Y esa actitud mental no es un don, es una construcción emocional hecha de elecciones repetidas, pensamientos cultivados y perdones ofrecidos, especialmente a sí mismos. Las emociones también moldean el cerebro. Las emociones negativas crónicas, como la ira, el resentimiento, el miedo, la soledad y la desesperanza, activan áreas cerebrales asociadas al estrés y al dolor. A largo plazo esto afecta la memoria, la creatividad, el sueño, el sistema inmunológico y el funcionamiento cardiovascular. En otras palabras, las emociones que guardamos definen el cuerpo que habitamos. En cambio, las emociones positivas activan regiones relacionadas con la recompensa, la motivación y la empatía. Producen dopamina, serotonina, endorfinas. Y con eso, el adulto mayor que vive con el corazón liviano se vuelve más resistente a las enfermedades, más presente en las relaciones y más capaz de ver belleza en las pequeñas cosas. Cultivar emociones saludables es un entrenamiento, un ejercicio diario de mirar hacia adentro y elegir lo que queremos llevar con nosotros.
La gratitud, por ejemplo, es uno de los sentimientos más poderosos en este proceso. Las personas que llevan diarios de gratitud reportan menos síntomas de depresión, más energía, mejor sueño y mayor satisfacción con la vida. Los superancianos suelen cultivar la gratitud como un hábito invisible. Agradecen por su salud, por el dolor superado, por los seres queridos, por las conquistas simples. Esa mirada no borra las dificultades, pero ilumina el camino. Además, no se aíslan emocionalmente. Incluso cuando viven solos, mantienen conexiones afectivas, escriben cartas, mandan mensajes, hacen visitas, reciben visitas, hablan con Dios, con los hijos, con los vecinos, con los amigos de la infancia. Compartir emociones es tan vital como respirar, porque la emoción reprimida enferma, la emoción expresada, aunque sea en silencio, cura. Los superancianos lo entienden. Lloran cuando lo necesitan, ríen siempre que pueden, perdonan más, exigen menos y viven con el alma liviana. Y quizás su mayor secreto emocional sea este: se permiten sentir. No fingen ser fuertes todo el tiempo. Saben que sentir es vivir, y vivir es permitirte ser vulnerable, abierto, humano. La juventud emocional no es ausencia de dolor, es la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, la pérdida en memoria, el miedo en coraje. Estos ancianos nos enseñan que la mayor fuerza de la vida no está en los músculos, sino en el peri-alma, que se niega a cerrarse. Al final, lo que nos mantiene jóvenes no es la piel estirada ni el paso ligero, es el corazón en paz. Es la mente en armonía. Son las emociones equilibradas, porque quien siente profundamente, vive intensamente. Y quien vive así, aunque el tiempo pase, permanece eternamente joven. Existe una fuerza invisible, poderosa y silenciosa, que sostiene la longevidad de los adultos mayores más vibrantes. Y esa fuerza no proviene del gimnasio, ni de la farmacia, ni de la genética. Proviene de los vínculos que cultivan a lo largo de la vida. Sí, hablamos de las relaciones humanas: amigos, vecinos, hijos, nietos, compañeros, colegas de caminata, hermanos de fe, grupos comunitarios, lazos que se crean en los gestos más simples. Los superancianos no envejecen solos, y eso lo cambia todo, porque la soledad no solo es triste, enferma, y el afecto, en cambio, cura. Investigaciones sólidas de la Universidad de Harvard, que han seguido a personas durante más de 80 años, llegaron a una conclusión unánime: el factor más determinante para una vida larga y feliz no es el dinero, ni la fama, ni el éxito profesional, es la calidad de las relaciones humanas. Las personas con conexiones sociales fuertes viven más tiempo, tienen menos enfermedades crónicas, menos deterioro mental y se sienten más satisfechas con la vida. Por el contrario, quienes enfrentan la vejez en aislamiento tienen mayor riesgo de depresión, ansiedad, insomnio, enfermedades cardíacas e incluso muerte prematura. ¿La explicación? El cerebro humano está diseñado para convivir. Somos seres sociales, y envejecer bien requiere pertenencia. Los superancianos que deslumbran por su vitalidad hacen de ese sentido de pertenencia una prioridad. Participan en grupos, llaman a sus amigos, envían mensajes, ayudan a los vecinos, acompañan a los más jóvenes, cuentan historias, escuchan con atención, visitan a quienes lo necesitan, intercambian recetas, juegan a las cartas, cantan juntos. Entienden que estar con otros no es una pérdida de tiempo, es una inversión en la vida. Y lo más admirable es que incluso cuando los lazos antiguos desaparecen, por muerte, distancia o desencuentros, crean nuevos, porque saben que el corazón no se jubila. Necesita latir por algo o por alguien. No se trata solo de tener mucha gente alrededor, se trata de la calidad de las conexiones. Una conversación sincera vale más que 1000 superficialidades. Un abrazo puede ser más terapéutico que cualquier medicamento. Una mirada atenta, una risa compartida, un desahogo escuchado. Todo eso fortalece la mente, equilibra las emociones e incluso regula el sistema inmunológico. Sí, el afecto es biológico. El contacto físico libera oxitocina,
La conversación activa regiones cerebrales relacionadas con la empatía. El cariño reduce el cortisol. Estar con quienes amamos rejuvenece las células. Literalmente. Por eso, los superancianos no se aíslan. Abrazan la vida social como una parte esencial de su salud. Incluso los más tímidos. Incluso los que han perdido seres queridos. Incluso los que no tienen una gran red familiar. Aún así, encuentran formas de conectarse. Ya sea a través de un huerto comunitario, un grupo de oración, un taller de manualidades, un curso, un club de lectura o un café en la plaza. Donde hay gente, hay posibilidad de intercambio. Y donde hay intercambio, fluye la energía de la vida. Esa es la energía que buscan y que reciben de vuelta. Y hay algo aún más hermoso. Los mayores que cultivan relaciones no solo se benefician de ellas, se convierten en fuente de sanación para los demás. Son consejeros, ejemplos, refugios emocionales. A veces, con una sola frase, transforman el día de alguien. Con una historia, encienden una esperanza. Con un gesto, enseñan una lección de empatía. La vejez relacional también es una forma de sabiduría, de legado, de amor en acción. Porque cuando un adulto mayor se conecta, no solo vive más, hace que otros vivan mejor. Por eso, si hay un pilar de juventud que no se puede comprar, ni embotellar, ni recetar, ese pilar se llama conexión humana. En ella reside el verdadero antídoto contra el envejecimiento emocional, porque la vejez más dolorosa no es la del cuerpo cansado, es la del alma aislada. Y el mayor signo de juventud, incluso a los 90 años, es el deseo de estar con otros, de ser útil, de ser recordado, de ser amado. Mientras muchos asocian el envejecimiento con pérdida, decadencia y limitación, existe un grupo creciente de adultos mayores que están redefiniendo cada uno de esos conceptos. No ignoran las arrugas, ni niegan el paso del tiempo, pero tampoco aceptan pasivamente las etiquetas que la sociedad impone a la vejez. Desafían las expectativas, reescriben sus historias y, sobre todo, piensan diferente. Lo que hace que estos mayores sean tan vivos, tan presentes, tan inspiradores, no es solo lo que comen, cuánto se mueven o con quién conviven, es cómo se ven a sí mismos y al mundo. Han desarrollado algo poderoso, una mentalidad basada en el crecimiento, el propósito y el protagonismo. La psicología positiva ya ha demostrado que la forma en que pensamos influye directamente en cómo envejecemos. La reconocida investigadora Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, demostró que las personas con mentalidad de crecimiento, aquellas que creen en su capacidad de evolucionar, aprender y adaptarse, viven con más motivación, manejan mejor los desafíos y gozan de mejor salud física y emocional. En los adultos mayores, esta mentalidad es aún más poderosa. Quienes creen que pueden seguir creciendo después de los 60 activan regiones del cerebro relacionadas con la resiliencia, reducen la producción de hormonas del estrés y fortalecen el sistema inmunológico. En otras palabras, la mente moldea el cuerpo y el pensamiento moldea el envejecimiento. Los superancianos no se definen por sus limitaciones, no dicen «no puedo» antes de intentarlo, no repiten que «eso es cosa de jóvenes». Dicen «¿por qué no?». Son aquellos que aprenden a usar redes sociales a los 80, que comienzan a pintar a los 70, que abren un negocio a los 65, que se enamoran de nuevo a los 90. Ven cada nuevo día como una oportunidad para vivir algo que nunca han vivido. Y no se trata de negar la edad, se trata de abrazar la vida con valentía. Aunque duelan las rodillas, aunque se canse la vista, aunque el mundo diga lo contrario, esa mentalidad transformadora se nutre de autonomía emocional. Los superancianos saben que no controlan todo, pero sí controlan su actitud. Eligen no victimizarse, incluso ante las pérdidas. No se comparan con los más jóvenes, se comparan con quienes eran ayer. Celebran pequeños logros, valoran los aprendizajes y se perdonan por las caídas. Entienden que vivir bien no es no equivocarse, es levantarse con dignidad y seguir escribiendo su historia con orgullo. Una mentalidad que rejuvenece también se refleja en la forma en que perciben el tiempo.
Mientras muchos ven el paso de los años como una señal del final, ellos lo ven como un nuevo comienzo, tiempo para cambiar, reconciliarse, agradecer, crear, servir. El tiempo, para ellos, es un aliado, no un enemigo. Cada día vivido es un privilegio, cada mañana una hoja en blanco. No esperan el futuro con miedo, construyen el futuro con intención, y los efectos son concretos. Los estudios muestran que los adultos mayores con una visión positiva de la vejez viven en promedio 7 años y medio más que aquellos con una visión negativa. Esto se debe a que el optimismo modera el estrés, protege el corazón, favorece decisiones saludables y fortalece los lazos sociales. Además, el pensamiento positivo se asocia a mayor participación en actividades significativas, desde voluntariado hasta proyectos personales. Es decir, quien cree que aún tiene valor, encuentra maneras de expresarlo. En el fondo, la mentalidad de los superancianos nos recuerda algo poderoso. No envejecemos solo en el cuerpo, envejecemos primero en la mente. Y si cultivamos pensamientos de fuerza, propósito y alegría, es posible vivir con plenitud hasta el último suspiro. No se trata de negar la realidad, se trata de elegir qué historia queremos contar sobre ella. Y los superancianos han elegido la más hermosa, la historia de que la vida siempre vale la pena. Hemos llegado al punto más importante de este viaje. ¿Qué hacer con todo lo que hemos escuchado hasta ahora? Porque al final, la información sin acción es solo curiosidad, pero cuando el conocimiento se transforma en una decisión, se convierte en poder. Y eso es precisamente lo que nos enseñan los superancianos con su vida. No se trata de conocer el secreto, se trata de vivirlo. No siguen fórmulas mágicas ni esperan una motivación eterna. Han creado rutinas, hábitos y rituales que, sumados día tras día, construyen juventud en plena vejez. Y ahora, la pregunta para ti, que nos estás viendo, es: ¿cuál será tu primer paso? Antes de cualquier cosa hay que entender esto. Rejuvenecer no es volver atrás en el tiempo, es tomar las riendas del presente, es cuidar el cuerpo con cariño, la mente con ligereza, las emociones con sabiduría y las relaciones con presencia. Es transformar la rutina en una aliada y no en una prisión. Y todo empieza con elecciones simples. Por eso, hemos creado un plan de acción accesible, inspirado en lo que realmente hacen los superancianos, dividido en 3 niveles: diario, semanal y mensual. A diario, incluye 3 hábitos fundamentales. Muévete, aunque solo sean 20 minutos. Una caminata, un baile o una sesión de estiramientos ya es suficiente. Come de forma consciente, reduce el azúcar, evita los ultraprocesados, aumenta los vegetales, bebe más agua, cultiva una emoción positiva, ya sea con gratitud, una charla agradable, una sonrisa, una oración o un momento de silencio contigo mismo. Semanalmente, proponte metas que nutran tu mente, cuerpo y alma. Lee algo nuevo. Conéctate con alguien que amas o admiras. Aprende algo diferente, aunque sea pequeño. Dedica tiempo para reorganizar tu espacio, tu mente o tus sueños. Acuéstate más temprano al menos 2 noches de la semana. Mensualmente, haz una pausa para evaluar y ajustar. Haz un chequeo de tu salud, análisis, consultas, bienestar físico y mental. Participa en una nueva actividad social, aunque sea solo como oyente. Reflexiona. ¿Qué hice este mes que me hizo sentir más vivo? Registra tus logros, por pequeños que parezcan. Celébrate. Esta rutina, aunque parezca simple, tiene el poder de reconstruir tu tiempo biológico, fortalecer tu cerebro, reencantar tu vida emocional y devolverte la energía de vivir con intensidad, incluso si te han dicho que ya es tarde, porque la verdad es que nunca es tarde cuando decides empezar ahora. Y para quien cree que cambiar es difícil, vale recordar: los superancianos también enfrentan dolores, pérdidas y limitaciones. Lo que los diferencia es el coraje de seguir adelante, el deseo de mejorar y la creencia de que aún hay mucho por vivir. No se aferran a lo que perdieron, se enfocan en lo que todavía pueden ganar. Y esa puede ser la mayor lección de todas.
El tiempo no es un enemigo, es un espejo. Refleja lo que decidimos hacer con él. Entonces, ¿por qué no empezar hoy? Con un paso, una elección, una decisión. Porque el mañana será fruto de lo que siembres ahora. Y si siembras movimiento, ligereza, alegría, aprendizaje, vínculos sanos y pensamientos positivos, no solo vivirás más, vivirás mejor. Y como nos muestran los superancianos cada día, eso es lo que realmente importa.